de las historias más típicas del western clásico, da el pistoletazo de salida al top, pero por supuesto con un puntito extra que lo aleja justamente de eso, de ser la típica historia de western clásico. Kill or Be Killed nos mete en medio de una banda de forajidos, un grupo de ladrones y criminales sin escrúpulos que cruzan el desierto para intentar recuperar un botín que perdieron. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, podemos ver cómo son cada uno, la naturaleza desalmada y cruel de ellos, su plan para hacerse con el premio tras el que van, y además son perseguidos de cerca por la ley, la cual les pisa los talones. Pero, al llegar la noche, algo parece rodearles, cercarles, algo sobrenatural invisible que comienza a acabar con ellos. Con un apartado técnico y visual asombroso, donde los paisajes y los escenarios son sencillamente brutales, la historia nos presenta una mezcla de ese terror sobrenatural enigmático y desconocido con escenas bastante violentas y gore, con además elementos vudú que fraguan un argumento y un porqué bastante interesante. Una especie de abierto hasta el amanecer con brujas de por medio. The Pale Door nos lleva hasta un pequeño pueblo donde dos forajidos buscan refugiarse y esconderse después de haber intentado robar la caja fuerte de un tren. Lo que no saben es que ese pueblo esconde el mal en su forma más física. Seguramente, si lo llegan a saber, hubiesen preferido entregarse a la policía. Criaturas malrolleras, gore, brujas, sustos y una entretenida hora y media de acción y secuencias salvajes en una cinta que, sin inventar demasiado, se deja disfrutar gracias a su estilo serie B. Continuamos con la más actual del vídeo, una propuesta que nos enseña un escenario complejo donde parece habitar la presencia de algo que se sale de lo racional. Ghosts of the Ozark nos mete en 1886, en un pequeño pueblo de Arkansas que vive atemorizado por la presencia de algo que acecha en la densidad del profundo bosque. Argumento que puede recordar bastante a la magistral The Village de Shyamalan, y es que creo que es innegable la influencia de ella aquí. Un médico llega a la comunidad invitado por su tío y enseguida comprueba el miedo que se respira entre sus habitantes. Altos muros de madera intentan protegerse de lo sobrenatural, aunque aparentan vivir más o menos en cierta felicidad. Cuentan que un humo rojo entre la arboleda da paso a algo que es cualquier cosa menos humana. Así, caminando entre mitos que van desde el Wendigo hasta el imaginario de Howard Philip Lovecraft, se nos ofrece una narración pausada, donde el mal rollo llega por la ambientación y esa expectación ante lo desconocido. En la época dorada del terror, también iba a haber tiempo para mezclar el cine de miedo con el western. Una desconocida de finales de los 80 condenada al olvido y que toca rescatar. Ciudad Fantasma. Un viaje en el tiempo donde un policía llegará a un extraño pasado, un lejano oeste alternativo donde habitan unos seres aterradores y sedientos de sangre. No os voy a engañar, la peli es de esas clásicas ochenteras serie B, llenas de humor negro y secuencias que rozan el absurdo, de las que ahora ni siquiera se acercan a asustar lo más mínimo. Pero guarda toda esa magia de la década, esa simpatía pura y desenfadada de diversión cruda, genialmente ambientada y con diálogos capaces de hacerte sacar una sonrisa. Si sois amantes de todo lo que acabo de mencionar, no deberíais dejarla pasar. Ghost Town. Una muy peculiar y que cuenta con bastante gente que la recuerda de forma muy especial. Deathbirds, Gritos de Muerte de 2004 cuenta un relato similar al que hemos mencionado en Kill or Be Killed, un grupo de bandidos huyendo tras dar un golpe. Con el objetivo de llegar a México y escapar de la ley cruzando la frontera, se ven obligados a pasar la noche en una casa aislada en mitad de la nada que parece abandonada en un trigal. Se aseguran de que no hay nadie, se acomodan intentando que las horas pasen rápido y partir al día siguiente, pero enseguida, uno a uno, los personajes empiezan a sentir y a ver cosas raras, algo que parece relacionado con el pasado del lugar. Jump scares muy de los años 2000, al igual que sus efectos especiales y su montaje en una cinta que en su momento tuvo bastante buena recepción por el público y que a día de hoy, a pesar de sus evidentes puntos débiles, sobre todo marcados por el paso del tiempo, sigue suponiendo un divertimento rápido y fácil que se deja disfrutar. Hora de pasar de la acción y el desenfreno de los puestos anteriores a algo bastante más tranquilo, sosegado, de ritmo pausado y de cocción a fuego lento, pero equilibrado, con una atmósfera y un misterio embaucador que lo impregna todo. The Wind es el debut en la dirección en largometrajes de Emma Tammy, la cual a base de secuencias que nos mantienen en un estado de tensión sostenida, logra alcanzar un nivel de miedo psicológico que os puede recordar al terror de Hereditary o The Witch.
una presencia maligna que atormenta a una mujer que se queda sola tras un duro golpe emocional. Después de que su marido parta hacia la ciudad por temas de negocios, la soledad y la total certeza de que algo la acompaña van haciendo mella en ella, en su mente, la cual poco a poco va arrastrándose hasta un abismo de pánico incontrolable. Intimista, de poco diálogo, una pieza extraña que seguro nos deja indiferentes. Aunque quizás sea la menos terrorífica de todo el vídeo, o la menos catalogable con esa etiqueta, Ángeles y Forajidos, os aseguro, si no la conocéis, que es capaz de provocar cositas. Estamos ante un thriller de los que, en base a una trama en la que no dejan de pasar cosas, un puñado de personajes interesantes y muy poco margen de maniobra, consigue lo que pretende: mantener en tensión y asfixiado al espectador. Un grupo de malos muy malos, después de atracar un banco y dejar un reguero de sangre por el camino, deciden esconderse en una casa, pero a diferencia de lo que pasaba en la peli del puesto anterior, en esta vive una familia y el predicador del pueblo. Aunque los ladrones creen haber hecho lo correcto, enseguida los secretos y las cosas que no esperas comienzan a salir a flote, cambiando poco a poco el escenario del film y convirtiéndolo en uno más perturbador todavía. Es violenta, oscura, deprimente, sucia y visceral, con un cast lleno de caras conocidas, la hija de Frances Fisher y de Clint Eastwood incluida, en una producción en la que perfectamente cuadraba su padre. Toca mencionar un clásico, una de esas rarezas de comienzos de los 90 muy olvidada y que tiene bastante que decir, y que estoy seguro que muchos de vosotros no la habéis visto. Dirigida por Richard Stanley, que llevó a cabo la más reciente de Color Out of Space, vamos con un western ambientado en una época moderna en mitad del desierto: Dust Devil. Con localización en Sudáfrica, la peli nos cuenta cómo un espíritu maligno, un demonio, atrapado en el cuerpo de un humano, intenta liberarse de este dejando una ristra de cadáveres a su paso, llevando a cabo un violento ritual que le permitirá escapar por fin. Con este argumento tan interesante y diferente, parte un largometraje muy peculiar y que va a estallar cuando una joven recoge en su coche a dicho personaje, totalmente ajena a los verdaderos propósitos de este: el demonio del desierto. Pasamos a uno de esos westerns que no se ambientan en tiempos del salvaje oeste, pero que sí entran en el género por su argumento, localizaciones, estilo narrativo y tipo de personajes. Una de las películas de vampiros más diferentes de todos los 80, Near Dark. Un joven, después de conocer a una chica de la que queda tremendamente hipnotizado, se ve metido en un grupo de sádicos y sanguinarios vampiros cuando él comienza a ser uno de ellos. Enseguida ve cómo su vida entera pega un giro de 180 grados, donde sin rumbo fijo ni hogar, se ve obligado sí o sí a matar para continuar con vida. Su evolución y la relación con el resto de forajidos chupasangre irán cambiando a medida que avanza el film. Bastante gore, con un tono ácido constante, banda sonora extraordinaria y con una estética muy ochentera, con todo lo mejor que ello conlleva. Junto a The Lost Boys, una de las mejores pelis de vampiros de toda la década. Bienvenidos a un salvaje oeste duro y despiadado, un sitio triste y gris donde reina la maldad en una de las representaciones más ambientalmente oscuras que se han hecho de la época: The Burrowers. Un escenario perfecto para dar rienda suelta al terror que guarda este atípico western. Una especie de versión de Centauros del Desierto con el piloto del miedo activado, en el que tras el secuestro de una joven y el resto de su familia, su prometido y un grupo de personajes irán tras su búsqueda, estando casi convencidos de que los indios han sido los responsables. Pero para nada. Hay algo sobrenatural escondiéndose tras el suceso, algo monstruoso e imposible de imaginar que va a sumir en el horror más absoluto al grupo protagonista. Con uno de los finales más extraños y sorprendentes que he visto jamás, estamos ante una de las mejores propuestas dentro de este estilo que vais a poder encontrar. Acabar en un pueblo que se llama Río Sangriento no suena demasiado bien, la verdad. Que se lo digan a la pareja protagonista de esta peli, Blood River. Un matrimonio que va a casa de los padres de ella a darles la noticia de que se ha quedado embarazada, sufre un percance en la carretera, viéndose obligados a parar en el lugar, efectivamente, el que da título al film. Un sitio sumamente extraño, pero que todavía lo es más después de conocer a un tercer personaje. Lo que ocurre después es capaz de helar la sangre, donde se van desentrañando ciertos secretos y enigmas del lugar y sus habitantes en un clima de opresión total. Todos sabemos, una vez llegan a Blood River, los protagonistas van a sufrir, y nosotros junto a ellos.
película llena de cositas de varios géneros que enumerarlos sería inabarcable, pero que esconde un mensaje muy potente, donde nadie es quien crees, nada es lo que parece, los buenos no lo son tanto, y los malos, ojo, cuidado. Muy poco conocida y creo más que recomendable película de terror. Uno de los mejores westerns de terror que vais a poder encontrar, aunque ya lo mencionamos en el top de pelis poco conocidas de los 90, es una cruda historia caníbal que no podéis perderos y que constituye una mezcla de géneros muy diferentes pero que no dejan de escalar en una montaña de tensión y nerviosismo. Ravenous es una historia de inquietud extrema en la que un capitán del ejército de Estados Unidos, tras la guerra contra México, es castigado y enviado a un fuerte en Sierra Nevada. Un páramo en el que conocerá a un excéntrico personaje, un único superviviente de un grupo de exploración. Pero la realidad sobre cómo ha llegado a seguir en pie es mucho más difícil de asimilar de lo que parece. Largometraje brutal y muy a saco sobre un tema siempre estremecedor que da que pensar y que además explora el mito indio del Wendigo, esa bestia que se alimenta de humanos, recargando su espíritu y robando la fuerza vital de sus víctimas. Toda una joya del terror que siempre merece la pena recordar. Uno de los mejores largometrajes ambientados en el oeste del cine moderno, directamente. Una dura historia de caótico esquema narrativo pero absorbente relato. Brimstone es una joya incatalogable que juega en muchos bandos, arriesga en todos y sale ganadora en ellos. Es oscura, áspera, de difícil digestión, también difícil de aguantar en algunos momentos por lo que plantea. Un cuento que habla de la lucha entre el bien y el mal, la venganza, la pérdida de la inocencia, el dolor y de muchas cosas más en un film dividido en episodios, desorganizados cronológicamente que van cayendo a plomo y dando cohesión a un argumento terrorífico. Un predicador llega a un pequeño pueblo, un misterioso ser que ni tan siquiera parece humano. A partir de ahí, empiezan a pasar cosas. 2 horas y 20 maravillosas en las que la violencia es la protagonista, un thriller puro que coquetea con el terror para no dejarte respirar. Imprescindible, seas fan del género que seas. La más conocida de este rollo, un pedazo de western que a mitad de película toma un rumbo diferente, convirtiéndose en un producto de terror con todas las letras. Bone Tomahawk es un absorbente viaje en el tiempo al lejano oeste junto a un grupo de personajes brillantes dispuestos a resolver una desaparición extraña a más no poder. Todo lo que se pueda decir de la cinta protagonizada por el mejor Kurt Russell es quedarse corto. Un hipnótico camino que homenajea lo mejor y clásico del género entre un desarrollo profundo que se molesta en empapar al espectador a golpe de diálogo inteligente y una ambientación soberbia. Y no nos olvidemos que estamos ante un largometraje de terror, que cuando llega dinamita todo e impacta, rompiéndolo todo, elevando aún más la personalidad de lo que habíamos visto. Una imprescindible del miedo moderno. Gracias por ese pedazo de apoyo a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar siempre ahí mes a mes haciendo que esto siga adelante, sois una parte muy importante. Y bichos, decidme qué películas habréis añadido al top, cuáles son vuestras favoritas, dejadme ese like, suscribíos, quedaos por aquí y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.